Y si te dijera que el asesino en serie más letal de la historia no era un hombre con máscara ni un psicópata en las sombras, sino un médico de confianza, Harold Shipman pasó décadas ganándose las P de sus pacientes, solo para convertirse en su peor pesadilla. Con más de 200 víctimas, su historial criminal supera a los asesinos más infames. ¿Cómo logró ocultar su macabro secreto por tanto tiempo? ¿Qué lo llevó a traicionar el juramento de salvar vidas? Hoy revelamos la escalofriante verdad del Doctor Muerte, y lo que descubrirás en este video te dejará sin aliento. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Beechwood, Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Brittan. El padre estaba ausente debido a su profesión. Su madre era extremadamente sobreprotectora. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. A medida que pasa el tiempo, Harold demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor en sus últimos años de escuela. Sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Su madre, al ser tan sobreprotectora, plantó en él la semilla de la superioridad. Desde ese entonces, él comenzó a sentirse por encima de todos, del bien y del mal. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Esto plantaría pensamientos en él, al ver cómo el doctor le inyectaba morfina para calmar el dolor de su madre. Una vez terminada la secundaria, Harold no desperdició el tiempo y estudió medicina. Pero no le fue tan bien al comienzo. Sus compañeros de estudio decían que era una persona normal, pero les llamaba la atención que tuviera tanto interés en las drogas. La morfina que se le inyectaba a su madre para calmar sus dolores se transformó en adicción para él. El 5 de noviembre de 1966 se casó con Prismore Oxtock. Tuvieron 4 hijos y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract, General Infirmary en Pontefract. En 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Omerow, al oeste de Yorkshire. Durante esos años fue conocido por ser un gran médico, atento y muy gentil. Pero habían cosas que no andaban del todo bien. Sus compañeros comenzaron a notar que faltaban insumos y medicinas durante los turnos de Harold, y también un cambio en su comportamiento lo delató. Ellos lo siguieron y lograron encontrarlo robando medicamentos para poder drogarse. Sus compañeros lo confrontaron y denunciaron, y en 1975 lo multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas por un año. Esto no le impidió seguir con la medicina. Fue médico de cabecera en el centro médico de Donnybrook, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80. Durante sus años de servicio logró hacerse a la fama de ser muy buen doctor y muy amable con sus pacientes. La gran mayoría gente de la tercera edad. Sus compañeros empezaron a notar un patrón bastante llamativo. Era que las tasas de muertes de sus pacientes eran muy altas comparada con las de otros médicos. A sus colegas nunca se le cruzó por la cabeza que estuviera matando a sus pacientes, pero sí notaban que algo sucedía. Hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, que fue todo un éxito debido a su buena fama que había logrado antes. Es en ese momento donde comienza el desenfreno total. Sin que nadie lo vigile, comenzó a matar a cientos de sus pacientes. Su preferencia eran mujeres de avanzada edad y solas, sin familiares cercanos que pudieran causar problemas. Pero todo cambió cuando Shipman mató a Kathleen Grudy, una anciana de Hyde, la cual el 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el doctor. La hija de Grudy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, unas 386,000 libras esterlinas, al señor Harold Swift. Woodruff denunció el hecho a la policía, que ya estaba al tanto debido al incremento de las muertes en su clínica, y que también había sido investigado con anterioridad, pero sin lograr resultados. Los policías que investigaron este caso en primera instancia eran novatos y no lograron nada, sin saber que ellos pudieron detener a este asesino mucho tiempo antes. El cuerpo de Grudy fue exhumado y examinado, y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con esas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998.
Tras ese suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por el doctor. El juicio de Shipman comenzó el 5 de octubre de 1999. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Brooklet aceptó la sentencia justo meses antes de que el gobierno británico perdiera la oportunidad de poder fijar las sentencias mínimas de los asesinos. Tras todo esto sucedido, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Él negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó que no se procesara por el asesinato de la señora Grudy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa, Prismore, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Harold es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. En 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños, fue encontrado muerto en su celda. El servicio penitenciario indicó que Shipman se había colgado de las barras de la ventana de la celda usando la sábana. Algunos medios británicos expresaron alegría por lo sucedido y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El polémico diario The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Shipman nunca obtendrían la respuesta de el porqué de los asesinatos. El motivo del suicidio de Shipman nunca se aclaró, aunque según informes, él había dicho a los oficiales de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa después que lo despojaran de su pensión. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha confirmado que el asesino en serie está obsesionado en la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es un gesto final de control. No se sabe ni cuándo empezó Shipman a asesinar pacientes ni a cuántos mató. Un informe sobre sus actividades concluyó que había matado a por lo menos 215 personas entre 1975 y 1998. La jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podrían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud, según un informe presentado después de su juicio. El último informe que se hizo reveló que creía que Shipman había matado 3 pacientes más y que tenía serias sospechas acerca de 4 muertes más, entre ellas la de una niña de 4 años de edad. Al inicio de su carrera médica en el Hospital General de Pontefract, el informe concluyó que el número probable de víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 eran un total de 250 personas. En total, 459 personas murieron mientras estaba bajo su cuidado. Es incierto cuántos de estos eran víctimas de Shipman, pues que él era a menudo la única persona que certificaba su muerte. Estaba todo muy bien planeado. Él llenaba las actas de defunción, como que eran personas mayores, pasaba desapercibida. Y al ser personas solas, la mayoría de las veces los cuerpos eran incinerados, eliminando así cualquier rastro que pudiera dejar. En 2005 se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10.000 libras que habían sido encontradas en su garaje en 1998, y en marzo de 2005, con Prismore Shipman presionando para que sean devueltas, la policía escribió a los familiares de las víctimas de Shipman para que las identificara. La investigación terminó devolviendo 66 piezas a Prismore Shipman, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de las subastas fueron donados a la Fundación de Apoyo a las Víctimas de The Tameside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de las familias afectadas fue el anillo, que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria de las víctimas de Shipman, llamado el Jardín de Tranquilidad, fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del 2005. A principios del 2009, las familias de la víctima de Shipman seguían buscando una indemnización por la pérdida de sus familiares. En septiembre del 2009 se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena en la prisión iban a ser subastadas,
pero tras la denuncia de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. Este caso es muy parecido al del payaso Pogo, un payaso que mataba y torturaba a sus víctimas. Este caso te va a interesar, así que anda a hacer clic en el video y anda a descubrir.